Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Quería compartir la siguiente nota de voz que me manda mi ahijado de El Salvador con respecto a la relación que deben tener los padrinos y los ahijados. Y quería compartirla con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde la distancia. Padrino, en un nuevo tema, en relación al ahijado y el padrino, esta relación que va más allá del rayamiento, ¿sí? Porque a veces uno piensa que solo me rayaron y ya estoy iniciado en la religión yoruba, y de ahí en más todo, como se dice, ya todo es cheche bacheche, pero sabemos que no es así. Después del rayamiento, donde uno comienza a ser engueyo, después viene otra juramentación donde probablemente algunos se convierten en tatas, otros no. ¿Qué conlleva este caminar? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega a abrirse este abanico? Que soy engueyo, soy padrino, me convierto en tata. Como tata, ¿cuáles son mis obligaciones para con mi padrino y mi mayor? Por el hecho de convertirme en tata, ¿qué beneficios me da mi padrino o mi mayor? ¿Qué me enseña? ¿Qué no me enseña? ¿Hasta dónde se abre este abanico? ¿Hasta dónde, padre? ¿Hasta dónde uno llega a crecer? ¿Quién toma las iniciativas acá? ¿Las toma el mayor o las tiene que tomar este hijado que se convirtió en tata? ¿Por qué hay tantos derechos? ¿Y hasta cuándo uno sigue pagando derechos? ¿En qué momento esto tiene un parate de decir, bueno, pasé mi primaria, mi secundaria, ahora estoy en la universidad, ya me gradué y listo, por así decirlo, ¿sí? Sabemos que esto no es un colegio circular, ¿sí? Pero sí también sabemos que hay mucho que aprender. ¿Qué pasa cuando esa relación en algún momento se detiene? Se detiene en el sentido de decir, bueno, ya mi hijado se convirtió en tata, ya aprendió todo, casi todo lo que me competía a mí como mayor a enseñarle, porque uno nunca aprende todo. Ya sabemos, y tú muchas veces lo has dicho, mis ahijados saben todo lo que yo les enseño, más no todo lo que yo sé. Entonces, ¿quién es el que toma las iniciativas acá? ¿Las toma el mayor? ¿Las toma el ahijado? ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros acá para uno estarse moviendo. De igual manera, ¿qué pasa cuando esta relación por un montón de cosas que pudiera suceder, y a veces no por mala fe, se termina, ya sea porque el ahijado viajó al extranjero, o ya sea porque el padrino se enfermó, el padrino falleció, o simplemente porque el tiempo y la distancia hicieron que se desgastara esa relación, que ya no exista ese contacto? ¿Qué pasa con ese ahijado que se convirtió en tata? Pierde las luces, pierde esas bendiciones que en cierto modo las recibe porque está unido a un linaje, o pierde parte de esa bendición, por así decirlo, que el padrino le otorgó, pero hay luces propias que el ahijado mantiene, o ahí se terminó la carrera como palero, como gangulero, por así decirlo. Creo que hay mucho tema acá, mucho tema para hablar, pero yo también considero que vos sos de las personas más indicadas para hablar estos temas, y sos la más indicada por dos cosas: una, porque tenés conocimiento suficiente para hacerlo, y en segundo lugar porque tú no tienes tabúes, tú no tienes, como se habla vulgarmente, pelos en la lengua. O sea, tú lo que tienes que decir se dice, guste o no guste.
Entonces, por eso considero que este es un muy buen tema para hablar y para desarrollar. Hay algunos de tus videos, por ejemplo, cuando tú mencionas, hay un ahijado que me habló, que me dijo que hace tiempo que no está con su padrino, hay otro ahijado que me habló que dice que el padrino lo votó, y hay otro ahijado, y así, etcétera, etcétera. Y tú le dices, usted siga su camino. Si usted tiene sus enfumbres, atiéndalo. Si usted tiene sus guerreros, tiene su botán, tiene su santo, atiéndalos porque ahí está la bendición y en este proceso que usted consiga otro padrino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde uno, cuando se desconecta de su mayor, pierde las bendiciones? ¿O qué pierde o qué no pierde, padrino? Desde ya, gracias. Este es un tema que ya lo venimos hablando contigo y consideré compartirlo en un audio para que hagas un video, porque sé que va a dar mucha luz a mucha gente, va a ayudar incluso a aclarar o a programarse a muchos tatas. Sí, muchos tatas que tal vez un día solo en su rayamiento vieron que tenía camino para tata y lo rayaron como en grillo, como tata, y le dieron un par de cositas para que aprenda y ahí lo dejaron a la deriva y bueno, y lo demás tú lo conoces mejor que yo, ¿sí? Por eso es que hay una religión como la nuestra que no está depurada del todo, donde hay mucho abuso, donde hay mucha corrupción, pero también no podemos negar que hay un buen grupo también de gente comprometida con esta religión, que es seria, que es celosa, que ama lo que hace y ama a sus ahijados, y ve la manera de velar por ellos, de cuidarlos, como haces tú. Sí. Y digo cómo haces tú porque estoy hablando contigo y porque es algo que lo hemos visto y lo hemos vivido. O sea, tú de una u otra manera tratas de informar a la gente, tratas de ayudarles, tratas de darles luces, ¿sí? Aunque tal vez no les des todas las herramientas porque no hay un compromiso directo contigo, pero tú no dejas votado a nadie. Entonces, eso es de destacar. En lo personal, agradecido contigo, agradecido con las diferentes deidades que han permitido que en este tiempo se crucen, se unan nuestros caminos. Y bueno, Padre, de acá desde la distancia, una vez más, un cordial saludo, decirte que se te quiere mucho. Aquí estamos, aquí seguimos y bueno, queremos seguir creciendo en este conocimiento y seguir aprendiendo. Fuerte abrazo, padrino. Es muy importante lo que mi ahijado El Salvador comenta allí, por lo siguiente: la relación cuando se establece un compromiso religioso entre padrinos y ahijados son relaciones espirituales que van acorde a relaciones físicas y temporales. Toda bendición de un padrino genuino, una moyugba, una bendición, una carga, una oración, un pentagrama, una patipemba, cualquier palabra, cualquier decreto que se va con licencia en Samien Pungo, o se precede ante Orunmila a hacer un trabajo con una sopera, una bendición, por ejemplo, para el Eguá, para los Echú, la elaboración, por ejemplo, para bendecir una bóveda espiritual, una rogación de cabeza para nosotros los babalaos, una consagración ante Ifá y Ochá para los que van a convertirse en hijos de un determinado oricha. Cualquier palabra, consagración, carga, oración o manifestación que salga de la boca de un padrino es sagrada, pero no le pertenece al padrino, le pertenece a las entidades espirituales que ese padrino recibió de su otro mayor,
y así hasta atrás, hasta la tercera y cuarta generación. Como dice mi compañero de El Salvador, en esta religión que ha sido muy profanada, donde muchas personas están por interés, voy a concretarme en la relación padrino y ahijado cuando es genuina. Porque si hablamos, por ejemplo, de un padrino estafador, que no sería obviamente padrino, puesto que es un estafador, o cuando hablamos de un supuesto tata o un supuesto babalao, que únicamente está siguiendo los preceptos de Orula o los preceptos de Samyen Pungu por puro interés económico, hay una ley establecida bajo los decretos de Orunmila y una ley establecida bajo los decretos de Samyen Pungu, a que quien se acerque a la relación, quien se acerque a la religión buscando una relación puramente económica para desarrollarse temporal y económicamente, las bendiciones se pierden. Por más babalao que seas, por más tata que seas, si mi interés como religioso es puramente económico y pretendo sacarle todo el dinero posible a Orula y a sus preceptos al consagrar a hijos de, o yo como palero pretendo sacar de Samyen Pungu todo el beneficio a lo que yo sea rayado únicamente por el interés económico, por más bendiciones que mi padrino me dé, por más boyugbas, por más licencias, espiritualmente eso rebota en mí y no llega. Por ende yo sería un palero o sería un babalao sin éxito y por ende un babalao o un tata fraudulento. Ahora bien, si nos concentramos y nos concretamos a relaciones espirituales entre padrino y ahijado genuinas, el padrino le enseñará al ahijado todo lo que debe saber para que ese ahijado despegue, inicie sus luces, empiece a aprender. O como dice mi amigo El Salvador, es un camino en donde todos nunca dejamos de aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Cuando un padrino muere, las bendiciones siguen intactas. No se olviden que nosotros somos entes espirituales albergando temporalmente un cuerpo físico. Cuando los padrinos mueren, las bendiciones siguen intactas. Simple y llanamente, ese padrino entrará a formar parte de nuestros cuadros espirituales y morará junto con nosotros en espíritu, mas no en cuerpo, porque el cuerpo ya lo perdió, sea ante Orula como babalao o sea ante Samyen Pungu como tata. Cuando una relación de un padrino y un ahijado es estrecha, el padrino se concreta en enseñar todo lo que sea posible al ahijado y cobrará unos derechos por ceremonias, por rayamiento, si es tata, por consagración, si es baba. Los derechos quedan cancelados hasta allí. Ningún babalao y ningún tata, por el cuento de ser mayor, puede estarle exigiendo al ahijado constantemente dinero, puesto que cada ceremonia, cada ritual, cada operación religiosa, cada elaboración de cualquier cosa religiosa, carga de chamalongos, un rayamiento, consagración ante Ifá, entrega de Chu, entrega de otanes, entrega de leguas, entrega de jimeyis, de guerreros, elaboración de bóvedas espirituales, cualquier operación posee unos derechos religiosos. Una vez que el tata o el baba le dan al ahijado esa operación, el padrino cobra sus derechos. No tiene por qué volver a cobrar derechos religiosos por una misma operación, porque esa operación se hizo y fue cancelada. Ahora bien, se estipula a nivel de la doctrina de Orula para los babalaos y a nivel de la doctrina de Samyen Pungu que los derechos religiosos, una vez cancelados, no se deben volver a repetir, pero que cada ceremonia, cada otorgamiento, cada carga, cada operación religiosa de cualquier índole, sacando la inicial que fue el rayamiento o la consagración ante Orula, para los babalaos, para los Iyawo, cualquier operación anexa que salga de allí merece unos otorgamientos, merecen unos sacrificios, merecen unos derechos religiosos, puesto que lo que se le dio al baba o al tata para convertirse en tu padrino, eso a él le costó dinero y por ende no debe ser entregado gratis, porque como dicen vulgarmente, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Yo, por ejemplo, yo me rayé 7 veces. Al yo rayarme 7 veces, tuve que pagar derechos a 7 padrinos diferentes. Una vez rayado yo 7 veces y habiendo yo cancelado los derechos a 7 padrinos diferentes, cada uno de esos padrinos, en su diferente forma y jerarquía,
me establecieron que yo debía pagar un porcentaje de los derechos de mis obras a ellos, un 5, un 10%, puesto que ellos eran seres mortales, que ellos eran seres humanos que tenían que subsistir, vivir, comer, vestirse en este mundo material y temporal en el cual existimos. Yo, por ejemplo, cuando recibo de mis derechos un pago, sea por ejemplo $100 por una consulta, $500 por un trabajo, $1,000, $2,000, $3,000 o $4,000 por pactos mayores. Cuando yo recibo, por ejemplo, los derechos de un cliente para arrear a un muerto, para dar fula, para dar menga, para reactivar peticiones, cuando yo hago cualquier obra de cualquier índole, yo parto de mis derechos un 5 o un 10% para cada uno de esos 7 padrinos que yo poseo. Yo se los mando a ellos por Western Union o por PayPal o por cuentas bancarias. Así mantenemos económicamente la relación entre mis mayores y yo, porque yo sé que ellos son seres humanos, que ellos viven, coexisten conmigo, me dieron los conocimientos y yo, en agradecimiento y en obligación a mis mayores, yo le doy un porcentaje de mis derechos religiosos como tata y como babalao a los que gracias a ellos me dieron a mí las luces y la capacidad de seguir. Ahora bien, no es obligatorio, pero es un deber. Si el ahijado, por ejemplo, deja al padrino porque simple y llanamente quiere dejar al padrino y romper la relación, no se les olvide que la relación espiritual es más espiritual que física. Si yo abandono a mi padrino porque lo quiero hacer adrede, automáticamente las bendiciones, las cargas, los sotanes, las manifestaciones de bendición, de ir con licencia, los sacramentos de consagración de Ifa y Ochá, cualquier liturgia que haya venido de boca del padrino, seguiré estando conmigo. Pero a medida que se distancia la relación entre el padrino y el ahijado, se van perdiendo las luces que yo obtuve gracias a mis padrinos. Yo sigo manteniendo las mías, pero las luces bajan. ¿Por qué? Porque hay luces que van enmarcadas en las palabras, decretos, bendiciones y oraciones de mis padrinos, que me quieren ver a mí como ahijado evolucionando, me quieren ver a mí como ahijado creciendo, me quieren ver a mí como ahijado adquiriendo conocimiento y adquiriendo marcha y poder en este ámbito religioso. El padrino está confiando en mí, pero yo lo abandono, yo me retiro. Sigo de allí en adelante con mis luces, porque las luces de mis padrinos desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque no es legal, no es bien visto, no es, digamos que el modus operandi de que yo siga albergando las luces, bendiciones, potestades y jerarquías de mi mayor en mí cuando yo lo estoy abandonando. Entonces es algo que pasa automáticamente de forma espiritual. Si yo abandono a mi padrino, todas las luces, poderes que me fueron conferidos de mi padrino a mí desaparecen. ¿Por qué? Por mi deslealtad. Porque yo estoy abandonando a quien me dio de comer. Yo estoy abandonando a quien me dio el poder. Yo estoy abandonando a quien me dio las luces y me abrió los caminos. Entonces sencillamente yo me desligo de mi padrino y automáticamente yo pierdo todas las luces que yo tengo obtenidas gracias a él y sigo con las mías. De ahí, por ejemplo, que hay tantos babas y hay tantos tatas, tantos paleros y tantos rayados y pactados con entidades mayores que empiezan muy bien mientras la relación de los padrinos y los ahijados es satisfactoria. De repente el ahijado, porque quiere de repente atesorar económicamente todo, no está interesado en darle parte al padrino, no me interesa compartir con nadie sino únicamente que el dinero sea para mí, abandono a mis mayores. Entonces empiezo yo a ir en bajadita. Ahí es cuando me llaman, por ejemplo, tata, ayúdeme, hermano Carvajal, ayúdeme, que yo estaba bien, me retiré de mi padrino me abandonó y empecé en bajadita y me va a empezar a ir mal y me está yendo peor. ¿Por qué? Porque el padrino se retira y con él se retiran todas las bendiciones. Ahora bien, si yo me voy voluntariamente y me alejo de mis padrinos, y ahora me interesan más porque ya aprendí lo que tengo que aprender, hago el dinero que tengo que hacer y no me interesa compartir absolutamente nada con mis padrinos, las bendiciones de ellos se me retiran y empiezo yo a valerme por mí mismo con mis propias luces, más no con las luces de ellos. Obviamente
al perder las luces del padrinazgo, las luces mías están por debajo, están más débiles. Es como un volver a empezar. Entonces se me cierran caminos, me bloquean, las entidades desaparecen, los muertos no me escuchan, Orunmila no me contesta, los chamalongos no me reportan las respuestas que yo deseo, doy fula, doy menga, arreo y no pasa nada, porque el padrino espiritualmente y yo nos desligamos porque yo los abandoné. Eso por un lado. Ahora bien, si el padrino es adrede quien abandona al ahijado, el padrino está albergando para sí todas las maldiciones del mundo, porque un padrino no debe nunca abandonar a un ahijado. Eso no quiere decir que el padrino va a estar encima pidiendo plata y encima del ahijado a ver qué quiere, no. Es deber del ahijado aprender, es deber del ahijado preguntar, es deber del ahijado saber cómo está el padrino, es deber del ahijado procurar establecer una confianza entre esa relación con los mayores para ver cómo el padrino se siente, cómo está, si está bien, si está mal, si necesita algo, porque el padrino, así como el ahijado, somos seres temporales, seres físicos que nos alimentamos, comemos y nos vestimos. Entonces hay generalmente una ayuda económica que se establece como para, por ejemplo, las religiones, el diezmo. Para los curas católicos, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, es sacerdote, él le da un porcentaje al arzobispo, el arzobispo le da un porcentaje al Vaticano, y el Vaticano se mantiene, y los sacerdotes se mantienen a través del diezmo. Por ejemplo, en las liturgias religiosas cristianas se ve el diezmo, porque el diezmo alimenta a la iglesia y por ende a los pastores. Hay una relación económica de ayuda entre los mayores, el sacerdocio y los ahijados. Y la religión yoruba no es diferente. Entonces, generalmente siempre cuando un padrino raya o consagra ante Ifa y Ochá a alguien, se le paga al ahijado, se le cobran los derechos, el ahijado paga los derechos y se establece un porcentaje muy mínimo, que es lo que viene siendo el diezmo para los cristianos, un porcentaje muy mínimo en donde toda obra que sea llevada a cabo por ese ahijado, debe haber un pequeño diezmo, un 5, un 10% del valor de esa obra, de ese derecho, y debe ser enviada al mayor, porque el mayor depende de mí como su menor, porque gracias al mayor también yo dependo de él, porque él me enseñó y me abrió los caminos. Pero hay personas, por ejemplo, que porque son egoístas, o agalludas, o quieren todo para ellas, yo ya me rayé, yo ya soy hijo de Leguá, yo ya tengo mi sotana, mi guerrero, mi pagugo, mi chu, chao pescado, como dicen los venezolanos, no me interesan más mis padrinos, porque yo sé lo que sé. Hasta ahí estamos bien, tú sabes lo que sabes, pero espiritualmente no vas a tener el éxito que pudieras tener estando de manos de tus mayores, porque esa consagración espiritual es eterna. La unión espiritual entre padrino y ahijados es eterna. Ahora bien, como dice mi ahijado del Salvador, no es deber del padrino estar encima del menor, encima del ahijado. Es deber del ahijado querer adquirir todos los conocimientos posibles, preguntar las veces que sea necesario, indagar las veces que sea necesario, para que ese padrino me enseñe todo lo que yo necesito saber para yo proseguir en este camino religioso. Ahora, que yo me rayé y quiero, por ejemplo, una bóveda espiritual, por el hecho de yo haberme rayado, no quiere decir que yo no tengo que pagarle nada al padrino. Si yo ya me rayé y le pagué a mi mayor los derechos por rayamiento, y a mí mañana pasado me da, por ejemplo, por tener mi bóveda espiritual, yo ya que mi mayor, padrino, quiero tener mi bóveda espiritual, eso cuesta tantos derechos. Es mi deber como ahijado, ya rayado, pagar por la bóveda espiritual, puesto que eso no tiene nada que ver con los derechos de rayamiento. Ah, que mi pagugo se dañó, se me cayó, se me destortilló y perdió la carga. Por el hecho de yo ser rayado, no pretendo o puedo pretender que mi padrino me va a dar las veces que yo quiera los pagugos gratis cada vez que se me dañen y se me destortillen. Entonces es deber mío como ahijado preguntarle a mi mayor, mire, mi pagugo se dañó, ¿cuánto me cobra usted por cargarme uno nuevo? Se establecen unos derechos módicos y el ahijado recibe el pagugo nuevo cargado con nuevas bendiciones y los derechos debidamente cancelados al mayor. Ah, que yo por ejemplo soy hijo de Leguá, pero quiero por ejemplo unos jimaguas o unos guerreros o un echú o un oví. Por el hecho de yo ser consagrado y haber pagado a mi mayor mi consagración de santo como babalao, como hijo de Leguá, no puedo pretender que cada vez que yo quiera un oví
un Echú, un Deleguá, un Otán o una carga, mi padrino tenga que darme todo gratis porque ya yo soy su ahijado. Negativo. Cada obra por separado establece a nivel religioso unos derechos. Esos derechos deben ser cancelados. Y yo como ahijado, cuando me llegan clientes, así como para mi amigo El Salvador, que también vas a tener tus clientes, debes darle, no por obligación, sino por compromiso, por deber, un porcentaje mínimo, un 5, un 10%, dependiendo de lo que establezcas tú y tu mayor, al mayor cada vez que te lleguen clientes, porque esas operaciones, esas liturgias que tú le vas a hacer a tus clientes, van enmarcadas, van ligadas a los empungos, a los enfumbes, a las operas, a los otanes, a los echús, a los guerreros de tu padrino, hasta la tercera y cuarta generación. De esa misma manera, mis mayores, al recibir ellos sus clientes, deben darles un porcentaje a los mayores de ellos. Es una jerarquía económica y espiritual que van de la mano, puesto que somos seres temporales. Cuando ese cordón se rompe entre padrino y ahijado, puesto que el padrino muere, las bendiciones siguen intactas. Simple y llanamente el padrino estará ejerciendo su mayordomía desde un plano de vista espiritual. Pero son religiones que establecen relaciones eternas. Son religiones que establecen compromisos eternos. Nunca terminan ni siquiera con la muerte, porque una vez muriendo estaremos en ese reino espiritual acompañado, sea de Orula o de Nsambi, dependiendo de nuestra jerarquía o de las entidades mayores, de nuestros empungos, nuestros enfumbes y nuestros padrinos muertos, que nos encontrarán allá en el otro lado del velo, después de lo cual vamos a seguir evolucionando en otros planos de existencia. Entonces son relaciones eternas. Pero ¿qué pasa? Como actualmente la religión se ve más que para beneficio económico que para espiritual, está el palero que dice, no, yo me voy a gallar porque en esta religión hay plata, en esta religión se mueve el dinero, un gallamiento cuesta $1000, yo me tengo que gallar para yo aprender a gallar y cobrar $1000. Ah, yo soy babalao, yo soy hijo de Leguay, me costó la ceremonia $8000, yo tengo que aprender a ser babalao porque eso es plata, yo voy a consagrar a hijados, así como me consagraban a mí, yo soy billete para mi bolsillo. Entonces estoy viendo la religión únicamente desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa? Las bendiciones fracasan, las licencias no se cumplen, las licencias fracasan y tenemos un religioso que le va a ir de mal en peor. Por eso es que vemos babalaos y vemos tatas y vemos ganguleros y vemos sillabó que empiezan bien y después les va mal. Ah, porque es la religión yoruba, porque te metiste a eso, porque eso es del demonio y te está yendo mal porque eres yoruba. No te está yendo mal porque eres yoruba, te está yendo mal es porque usaste la religión como un puente o un eslabón para tú evolucionar económicamente. Y ese es el peor error que uno como religioso puede tener. Tú no puedes ver a los enfumbes como esa monedita de oro para yo salir de abajo económicamente. Tú no puedes ver a Orula después de una consagración de Ifa y Ochá porque yo quiero salir de abajo porque eso es billete, eso es dinero. Es lo peor que un religioso puede hacer. ¿Por qué? Porque las entidades se están dando cuenta de por qué tú estás buscando esos caminos. Y al ser interesado tú, las entidades también lo serán. Te probarán, te pondrán obstáculos, te harán hacer las 1001 cosas, gallamientos, soperas, pagugus, arreos con full, arreos con menga. Te probarán y te probarán y te probarán a ver hasta qué punto tú aprendes a valorar esas cosas que esas entidades, por medio de ellas, estás tú adquiriendo. Y si las entidades ven que únicamente plata, 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 plata para mi bolsillo, y yo me olvido de mis mayores, indirectamente, al yo olvidarme de mis mayores, estoy irrespetando a las entidades, que gracias a ellas obtuve yo la permisología de esos mayores en mi vida. Porque no olviden, cuando un tata llega a ti, porque tú te vas a callar en el futuro, es en Sambiempungo quien te lo manda. Ya eso está previamente preestablecido. Ah, que yo quiero ser babalao y quiero consagrarme. Y Orumila pone en tu camino a un babalao con el que tú a futuro te vas a callar, te vas a santificar, perdón. Es ese babalao quien puso a Orula en tu camino a sabiendas de tu interés en convertirte en hijo de, por ejemplo, de Leguá. Entonces son las entidades espirituales
que nos mueven a nosotros física y temporalmente para lograr adquirir los conocimientos que necesitamos para trabajar este mundo religioso. Y las entidades saben perfectamente que somos mortales. Las entidades saben perfectamente que necesitamos comer. Las entidades saben perfectamente que detrás de cada liturgia hay chivos, hay velas, hay esencias, hay licores, hay tabacos, hay pólvora y que eso cuesta dinero. Eso lo saben las entidades. Entonces las entidades, sabiendo que te están dando a ti las herramientas necesarias para tú poder proveerte económicamente y espiritualmente, también estarán pendientes de ver si tú mantienes esa relación sagrada entre padrinos y ahijados. Es el ahijado quien debe estar siempre pendiente de querer aprender, de estar pendiente del padrino, tanto temporal como espiritualmente. Porque en esa relación, con el paso de los años, mientras más estrecha sea, las luces propias tuyas se verán incrementadas gracias a las luces proveídas por tu padrino. Y en consecuencia, al tú estar bendecido por tus mayores, esas luces que tú vas adquiriendo sin ellos, por tu propio conocimiento, estarán siempre acompañadas de esa buena vibra, de esa energía, de ese campo magnético y religioso que te provee la bendición de tu mayor. En cambio, cuando un mayor se aleja, yo sigo por mi cuenta. Y obviamente no existe la misma fuerza y jerarquía espiritual, hablando de luces espirituales y de capacidad espiritual, de estar yo laborando con licencia de la mano de mis mayores, a estar obrando yo sin licencia por mi cuenta, sin la mano de ellos. Entonces es el ahijado quien debe procurar mantener y estrechar siempre las relaciones tanto económicas como espirituales con su padrino. Espiritualmente seguir aprendiendo, preguntando, indagando y tener siempre establecido que los derechos se pagan una sola vez, pero eso no implica que todo lo demás que venga sea gratis. Obviamente el padrino puede aconsejar, un padrino puede guiar, un padrino puede explicar, pero cuando el ahijado necesita, sea para él o para un cliente, una operación, una liturgia de cualquier índole que amerite implementos, comprar, bendecir, cargar, adquirir, todo eso implica un derecho económico, puesto que esas cosas cuestan dinero. Entonces, tras un pagugu hay que comprar un bastón, tras una moyugba hay que comprar, hay que hacer un arreo, hay que conseguir un animal, hay que conseguir licores, tabaco, en fin. Entonces esas cargas, esas operaciones, esas bendiciones que vienen como religioso al yo haberme rayado o al yo haberme convertido en baba, implican montos económicos, puesto que estamos en terreno temporal, terreno espiritual y terreno terrenal, en donde ese espíritu que estamos nosotros albergando en este cuerpo físico necesita alimentar este cuerpo, necesita vestirlo, necesita mantenerlo, necesita proveerlo para que físicamente se mantenga bien. Y a sabienda de que mis mayores son seres mortales como yo, es mi deber como ahijado proveerles a ellos del diezmo, por decirlo así, de ese porcentaje que yo adquiero por cada una de las obras que me llegan a mí de mis clientes. Es como en el templo católico. El cura alza el cáliz, da la comunión, el templo se llena de gente y ese sacerdote recibe en las misas un porcentaje, o lo que llaman ellos diezmo, del valor de cada uno de sus feligreses. Igualmente la religión yoruba. Establecemos, por decirlo así, un diezmo o una módica parte de mis derechos como religioso al yo recibir mis clientes para mis mayores, puesto que todos somos seres mortales que estamos siendo probados espiritualmente y en este plano terrenal debe coexistir un compromiso tanto físico, terrenal y espiritual, y se sobreentiende que tras eso también hay un beneficio económico. Hay muchos, conozco mucho y doy testimonio de eso, conozco muchos babalaos y muchos tatas que me llaman, que empezaron perfectamente bien, y a lo que rompen esa jerarquía, esa relación padrino y ahijado, empiezan a caer en bajadita, porque espiritualmente van perdiendo las luces. Ahora que mi padrino está lejos, como dice mi amigo El Salvador, mi padrino está lejos y está en otro país, y yo por aquí y él por allá, eso no implica, podemos estar comunicándonos, podemos estar enviando derechos, podemos estar enviando porcentajes y cuidarnos mutuamente de que el ahijado vea que el padrino está en buenas condiciones, y el padrino va a estar siempre allí
para darle al ahijado el conocimiento, los consejos y las luces que él necesite. No es obligatorio, pero es un deber. Cuando los padrinos mueren, todos somos hijos de IQ, cuando los padrinos mueren, no se rompe ningún tipo de bendición, no se rompe ningún tipo de jerarquía, simplemente el padrinazgo entra a proveer al padrino, al ahijado, de todos los conocimientos, pero desde el mundo espiritual, en donde habitan sus cuadros espirituales. Simplemente no tendríamos al padrino en carne y hueso, sino que lo tendríamos espiritualmente. Si eres babalao y tu padrino muere, tu padrino, desde el punto de vista espiritual, estará conjuntamente con Orunmila en tus sotanes, en tus guerreros, en tus jimaguas, en tus hechús, bendiciendo allí tus cosas espirituales, tu bóveda espiritual, estando allí espiritualmente, conjuntamente con las entidades que tú manejas. Ah, que yo soy Tata y mi padrino murió. Igualmente, tu padrino estará conjuntamente con el Samien Pungo, de la mano de tus empungos, de la mano de tus enfumbes, en tu munanzo, y cada vez que tú hagas desfula, desmenga o hagas cualquier operación, tu padrino estará allí espiritualmente. Ya no podrás enviarle un diezmo, puesto que murió. Le colocas una botellita de licor que cuesta dinero, le colocas una cajita de tabaco, le colocas aguardiente, le prendes una vela a tu padrino, que ya falleció, en tu munanzo, y de esa forma tú estarías ya no proveyéndolo a él físicamente de un diezmo, porque ya no, el cuerpo no lo tiene, pero sí estarías tú alimentándolo a él espiritualmente, gracias a ese Evo, a esa obra, a esa botella de licor, a ese animal, a esa mega que das, no a tus enfumbes, sino a tu mayor, que en paz descanse. Pero lo estás alimentando a él espiritualmente, así como tú lo alimentaste a él físicamente en cada diezmo y en cada aporte que tú dabas. Las relaciones entre padrinos y ahijados nunca se terminan, nunca se termina. Es deber del ahijado estar siempre pendiente de lo que quiere saber, y estar encima del padrino, preguntando, indagando, cuestionando y aprendiendo. El padrino no tiene por qué estar nunca encima de un ahijado. ¿Por qué? Porque uno cumple con enseñar. Ya depende del interés del ahijado en aprender. Entonces ningún padrino puede estar encima de un ahijado, ni pidiendo dinero, ni dando conocimiento, ni indagando. Es el ahijado que debe tener el interés en progresar, tanto física como temporalmente. Estar al cuidado de mis mayores, dándoles un porcentaje, respetando sus derechos religiosos en cada cosa que yo quiero, y por ende ir haciendo que esa relación se fortalezca con el paso de los años, porque es una relación que jamás termina, ni en este plano ni en el otro. Ya cada uno como ahijado, desde el punto de vista personal, ya establecerá si quiere o no ese compromiso. A nadie se le obliga, mas siempre y cuando esa relación se rompe, no se rompe únicamente físicamente, no se rompe únicamente temporalmente, sino que alejando esa relación entre padrinos y ahijados, entre mayores y ahijados, sucumben, se rompen muchos eslabones espirituales que, dados por el padrino, se pierden, y harán que el ahijado siga caminando por su propia cuenta, pero con más mínimo poder, mucho más por debajo que cuando poseía las llaves del padrinazgo que le abrió el camino para él como ahijado poder aprender todo lo que necesita saber en este bello campo religioso. No se les olvide, muchachos, son relaciones eternas, son relaciones que no prevalecen en el tiempo y en el espacio, porque si estamos tratando con enfumbes, si estamos tratando con empungos, si estamos tratando con orichas, estamos tratando con seres descarnados, espirituales, como nosotros. La única diferencia radica en que nosotros aún tenemos el cuerpo físico, y al perderlo, esa mayordomía, esa relación entre ahijados y padrinos seguirá existiendo, pero en unos planos mucho más superiores. Así que sí, muchachos, es un consejo para todos, para mi pueblo El Salvador, para los que vean este video: las relaciones entre padrino y ahijados nunca se pierden. Ahora, si el padrino es desleal, y el padrino te abandona, y el padrino te deja porque le dio la gana, porque es un padrino desleal, o un estafador, o no fue un padrino genuino, es deber del ahijado buscar un nuevo mayor que le siga dando las luces y los senderos, puesto que el padrino que yo tenía me abandonó. No porque yo lo abandoné, sino que el padrino fue quien se fue. Entonces es mi deber, como dice Orunmila, lo que no sirve se bota. Es mi deber darle camino a ese mayor. Si no me prestó atención, si me bloqueó, si se fue, me dejó solo, ya no me aconseja, es mi deber
darle camino a ese mayor, buscarme otro que me atienda y que me provea de las luces necesarias para yo seguir en este bello camino religioso de la religión yoruba. Se les quiere mucho, muchachos. Como digo siempre, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Salam.